la Patria, se abre la sesión del día de hoy. Sea, señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos, o sea, la siguiente información. Confirmación del ex ministro suplente del Tribunal Constitucional, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, señor Cristian Suárez, que asiste por vía Zoom, y debo informar que aún no responden nuestras invitaciones. No hemos tenido noticias de ella, del ex ministro de la Corte Suprema, señor Milton Juica, el académico de las universidades de Chile, de Desarrollo, y Alberto Hurtado, periodista, investigador y panelista del programa Contigo en la Mañana, Chilevisión, señor Sergio Jara, y del profesor de Derecho Público de la Universidad Católica de Chile, señor José Francisco García. Se excusó de asistir a la sesión y fue invitado nuevamente para el miércoles 9. Y, mm, y para el día de mañana estarían confirmados el ministro de la Excelentísima Corte Suprema, profesor de la Universidad de Valparaíso, señor Pedro Pirri, y en principio el docente de periodismo de investigación de la Universidad de Chile, editor de CIPER, señor Nicolás Pulver, que parece que tenía un inconveniente, nos informó para venir mañana, pero eso en principio ellos dos estarían confirmados. Esta es toda la cuenta, señor. Gracias, secretario. Pregunta, señor secretario, ¿a ellos se le ha dado la alternativa que lo podían hacer con Zoom? A todos y a cada uno se les ha dado la alternativa, no solo por vía presencial y por Zoom, sino dándoles la posibilidad de cambiar los días para que acomoden sus agendas y que se acomoden para darles todas las facilidades para que pudieran asistir a las comisiones, a esta comisión, a estas sesiones, quiero decir. Bien. ¿Quién está hoy día? Está Cristian don, Suárez. don Cristian. Con Cristian Suárez. Sí, exministro. Sí. Pero el que está ahí, Eh, eh, don Rodrigo Muñoz, don Patricio Muñoz. no, Ah, pero él, ya. Cristian Suárez. Eh, Don Cristian Suárez. Don Cristian Suárez, muy buenos días. Quiero agradecerle que haya contestado a nuestra invitación y esté en el día de hoy eh, para que exponga. Así que en ese sentido le agradezco mucho. Tiene la palabra el ex ministro suplente del Tribunal Constitucional, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, don Cristian Suárez. Está muteado. Tiene que sacar usted mismo, desmutearse. Sigue muteado, estimado colega. El- eh, Ahí sí, profesor. Ahí sí. ahí sí, Ya. perfecto, ahí sí. Señor presidente, señoras y señores miembros de la comisión, señor secretario, muy buenos días. Agradezco sin lugar a dudas la invitación que se nos ha formulado para exponer, como la convocatoria señala, en términos generales sobre el Instituto de la Acusación Constitucional. Hemos escuchado ya eh, variadas y excelentes exposiciones, no solo de profesores de Derecho Constitucional muy distinguidos, entre ellos la expresidenta del Tribunal Constitucional, sino que también de otras disciplinas afines, como ayer al exministro Campos, profesor de Derecho Penal, digamos, exponiendo sobre el tema que nos convoca. En prácticamente todas estas intervenciones parece existir, quisiera yo comenzar diciendo, coincidencias
que aunque tímidamente se expresan también en el libelo acusatorio, en el sentido de que la acusación constitucional está sujeta a ciertos estándares, a ciertos límites que se relacionan con el correspondiente equilibrio político necesario en el régimen político constitucional. El artículo 7º de la Constitución establece un criterio que es clave, a mi juicio, para cumplir con el mandato de sujeción al derecho que de modo tan categórico enuncia el artículo 6º de la Constitución, que los alemanes llaman de obediencia al derecho, de sujeción general al derecho, de obediencia al derecho. Ese criterio, que algunos denominan también como distribución competencial de funciones entre los distintos órganos del Estado, eh, instituye no solo el relevante principio de legalidad, sino que también fortalece la exigencia de responsabilidad por las infracciones a este principio. Nosotros todos sabemos, ¿verdad?, que las actuaciones de los órganos públicos, de los titulares de los órganos públicos, tienen que reunir ciertos requisitos enunciados en esa importante disposición que implican previa investidura, actuar dentro de la competencia que corresponde y en la forma que establece la ley. Lo anterior es relevante, a mi juicio, para los efectos de establecer el marco donde opera la acusación constitucional. En la ya, yo diría, extendida práctica de este mecanismo en nuestro derecho, se ha señalado en más de una ocasión los problemas respecto a la naturaleza de este instituto. Es decir, la cuestión relativa a dilucidar si se corresponde propiamente a un juicio político o si debe ajustarse a la lógica de un enjuiciamiento jurídico. Algunos han dicho por ahí que lamentablemente ocurre a veces que se transforma en juicio político cuando está el interés, digamos, por acusar a una persona, y se transforma en juicio jurídico muchas veces en la interpretación de algunos cuando está de por medio el ceñirse a los estándares que la Constitución establece. En su inicio, quiero señalar respecto a lo debatido que esto ha sido, el ilustre jurista y también profesor de Derecho Constitucional, don José Victorino Lastarria, manifestó su inquietud por esta institución. Hay que decirlo, es bueno saberlo. Quizás este antecedente que yo les aporto no es tan conocido. Y en sus elementos de derecho público constitucional de 1848, a pocos años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1833, que perfeccionó el instituto, manifestó lo siguiente, cierre de comillas, es fuerte lo que dice don José Victorino Lastarria, y yo lo voy a leer aquí, no obstante que no comparto enteramente lo que él dice. Sobre la jurisdicción, dice, que se concede a la Cámara Alta para juzgar a un corto mínimo de personas que ocupan rangos elevados en el Estado, notaremos, dice, que es una perfecta inconsecuencia en el sistema constitucional porque se erige un tribunal de excepción y se confunden groseramente las atribuciones de los poderes legislativo y judicial. Bueno, llama la atención sobre todo este juicio en un hombre tan ponderado como don José Victorino Lastarria, reflexivo y un constitucionalista al que todos podemos admirar. Yo no voy a sostener hoy esa idea, pero es importante, me parece a mí, tenerla a la vista, particularmente cuando en el listado tasado de causales que la Constitución incorpora, como antes lo hizo la Constitución de 1828 en su artículo 47, la posibilidad de acusaciones específicas, nada menos que por delitos, delitos graves, por cierto, traición, malversación de fondos públicos, infracciones a la Constitución, delitos, infracciones a la Constitución y
en ese tiempo violaciones a derechos individuales. En un esquema en que la responsabilidad se hacía efectiva no solo frente a las otras ramas distintas del Poder Legislativo, sino que respecto de todo. Y aquí entramos en un tema no menor, que el día 5 de octubre, en parte, mencionaba uno de los profesores invitados a exponer y a ilustrar sobre este tema, en la relación de la acusación constitucional con el impeachment. ¿Y qué es el impeachment, honorables miembros de esta comisión? Es el mecanismo introducido en los Estados Unidos con origen inglés, pero con notables diferencias, como ha señalado Charles Clark, un destacado jurista norteamericano, para hacer efectiva lo que podríamos denominar la responsabilidad constitucional de altas autoridades, como, por cierto, y en el caso que nos ocupa, ¿no es cierto?, de los ministros de la Corte Suprema o del presidente de los Estados Unidos, en su caso. En Inglaterra, la verdad que es el país de Gran Bretaña, quiero decir, el Reino Unido, que es el país donde tiene su origen esta institución, la verdad que allí tenía más bien un carácter de juicio penal, que podía terminar en la condena de un ministro de la corona, que por cierto el rey era completamente irresponsable, pero se hacía efectivo frente a delitos cometidos por ministros de la corona o altos funcionarios, digamos, y que podía derivar en una condena penal e incluso en terminar el condenado colgado en la Torre de Londres. Y entonces, desde ahí, la arquitectura tímidamente elaborada desde la Constitución de 1828, en el artículo 47, para atribuir a las dos cámaras del Congreso una competencia, comillas, para declarar si hay lugar a la formación de causa y de haberla para formalizar la acusación, esos son los términos que se empleaban, ¿no es cierto?, ante el Senado, que debía abrir un juicio público, quizás por eso a veces se habla de juicio político, y sentenciar con la concurrencia de a lo menos 2/3 de votos, se decía. El impeachment, sus señorías, no es exactamente lo mismo que la acusación constitucional, aunque tiene varias semejanzas. Por lo pronto, la participación de ambas cámaras es evidente que se tuvo en vista, no obstante que Chile tiene una tradición de control sobre la responsabilidad de altos funcionarios muy antigua. En el juicio de residencia aplicado reiteradamente, sobre todo en los siglos XVI y XVII, aunque más bien como un control final de cuentas sobre la conducta de un alto funcionario de la corona, ¿no es cierto? Tiene varias semejanzas, digo, por la participación, el impeachment, en nuestro sistema también de ambas cámaras, con atribuciones propias y exclusivas, tanto de la Cámara de Diputados, las atribuciones que tienen ustedes, como también, ¿no es cierto?, las propias del Senado, la existencia de unos destinatarios, que son desde luego más amplios en el impeachment, y el establecimiento de, entre comillas, voy a decir, sanciones, dada la discusión que algunos sostienen que no se trataría específicamente de sanciones, aunque éstas se encuentran más matizadas, vamos a decir, en nuestro sistema de acusación constitucional. Si bien el impeachment está concebido como, entre comillas, un medio de protección de la nación para salvaguardar los objetivos fundamentales de la Constitución, el buen funcionamiento del sistema constitucional, como señala Lawrence Tribe, famoso y destacado profesor de la Universidad de Harvard, en su libro sobre American Constitutional Law. La Constitución la Constitución norteamericana considera el impeachment en varios de sus artículos, en los artículos primero, segundo y tercero de la Constitución de los Estados Unidos, en 6 cláusulas que están bien establecidas y que no tenemos tiempo nosotros para poder reproducirlas aquí. Pero
Estas fijan límites, y eso quiero señalarlo, incluso en el impeachment norteamericano, que como digo, es distinto, muy diferente de lo que fue el impeachment en el Reino Unido, fija límites a la actuación de las cámaras, sí que, como dice Tribe en la página 153 del libro que he consultado, pueda significar, comillas, dice él, una licencia para el Congreso de ignorar las limitaciones y obligaciones impuestas por las provisiones de la Constitución. Es decir, no hay aquí una suerte de poder ilimitado de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y ella tiene que actuar, como dice, respetando las provisiones de la Constitución. Tribe, con toda claridad, entiende que en el impeachment consiste, es una única excepción constitucionalmente autorizada de, ojo con esto, de una forma de juicio, dice él, ¿eh? Y lo destaco con mayúscula, y punición por la legislatura. Creo que esta referencia puede ayudarles a ustedes, honorables diputados, miembros de esta comisión, a comprender el por qué también en nuestro sistema la acusación constitucional distinta en variados aspectos del impeachment debe atender también a estos estándares y resguardos jurídicos. Por lo demás, aprovecho de señalarlo ahora mismo, la idea siempre fue desde la colonia. Chile no empezó con la independencia, este es un país que tenía muchísima tradición. Antes, ¿no es cierto?, en el juicio de residencia que se utilizó muchísimo, lo que importaba era el buen comportamiento, el cumplimiento de los deberes por parte de los oficiales de la corona. Y quiero decir yo que en la Constitución de 1823, que consideraba altamente el mérito cívico, se estableció que se podían, que la nación era, fíjense, se decía en el 1823, tenía el derecho de presentar acusaciones y el pueblo era quien lo ejercía, decía esa misma constitución, de un modo semejante a lo que ocurría con el juicio de residencia a través de las asambleas nacionales o provinciales electorales. Por lo tanto, a mi juicio, es posible que uno pudiera encontrar un error y hasta una cierta contradicción en el libelo acusador, que por cierto, con todo derecho pueden ejercer los señores diputados y la Cámara de Diputados, en poner el acento en que la acusación constitucional es pura y simplemente un juicio político para exigir la responsabilidad política, como se dice, incluso de magistrados superiores o generales y almirantes, de un modo que nos parece a nosotros como profesor de Derecho Constitucional un poco excesivo. La responsabilidad política, como todos sabemos, se hace valer respecto de ministros uh, en el sistema presidencial, entregando esta facultad exclusivamente al presidente de la República, aunque en Chile existió en el siglo XIX, bajo la vigencia de la Constitución de 1833, la posibilidad, desde antes de 1865, incluso de poder censurar a los ministros y de hacer caer el gobierno, al ministerio, quiero decir. Así podemos decir que si bien la acusación constitucional se asemeja al impeachment, en que viene a ser algo así como señala Tribe también y otros autores norteamericanos, el último control de las otras dos ramas del gobierno, es decir, del Ejecutivo y del Poder Judicial, en los Estados Unidos se exige, se puede ver en la página 163 del texto del libro de Tribe, que la Cámara de Representantes formalice en el lenguaje nuestro, solo si hay, se dice esto en Estados Unidos, clara y convincente evidencia. Clara y convincente evidencia. Por eso en Estados Unidos se ha utilizado mucho menos que entre nosotros esta institución. Hasta el año 2000, solamente 17 veces en 200 años y después, posteriormente, por lo menos yo lo que pudiera recordar es el impeachment en contra del presidente Trump. De este modo,
Y teniendo en cuenta que en nuestra tradición constitucional e histórica, como mencionaba yo a propósito del juicio de residencia, los elementos reglados han jugado siempre un papel muy importante. Por ello nos parece que es inadecuado y reducir la acusación a un mero juicio político. No es esa, por lo demás, como diré más adelante, la opinión de la mayor parte de la doctrina. Tal consideración podría llevar a un descalabro, a mi juicio, del sistema institucional si una práctica de este tipo se impusiera como precedente. Y desde luego, respecto de los jueces, podría llegar a ser una suerte de colonización de la judicatura por el poder legislativo, que desde luego a mí no me cabe ninguna duda que no está en el interés de las cámaras políticas chilenas. El notable abandono de deberes como causal para acusar a magistrados superiores de los tribunales de justicia y el Contralor. Este es el segundo punto que yo quisiera tratar. Sabemos que el notable abandono de deberes se introdujo como causal en la Constitución de 1833, en el artículo 38, numeral 2, entregando al Senado, ojo, aunque no nos guste probablemente, porque yo entiendo la función política, obviamente, de la acusación constitucional, de juzgar, dice, de juzgar a estos funcionarios y a los demás considerados en el artículo 38, que en ese tiempo excluía al presidente de la República. En esto también importa, creo yo, la arquitectura de la Constitución, un poder judicial que es concebido como un órgano exclusivo y excluyente para el ejercicio de la función jurisdiccional, con superintendencia a la Corte Suprema, directiva correccional y económica sobre todos los tribunales de la República y por supuesto sobre los jueces, que garantiza la inamovilidad de los jueces, pero que la garantiza solo mientras dure su buen comportamiento, estableciendo además mecanismos competenciales claros que distinguen la competencia del Congreso y particularmente del Senado de la competencia de la Corte Suprema para hacer efectivo el buen comportamiento de los jueces. Como se ha dicho anteriormente, en Chile los jueces tienen desde luego responsabilidad, ya ustedes lo saben y lo han escuchado de distintos profesores, responsabilidad penal común y civil, como corresponde a cualquier ciudadano, y en ese sentido, por supuesto que el principio que opera es la igualdad ante la ley, pero no es ese el principio fundamental en el que se enmarca la acusación constitucional. Creo que ahí el libelo lamentablemente se equivoca. También la responsabilidad, ¿no es cierto?, como todos sabemos, de los delitos funcionarios que cometan. Y para eso se establece nada más ni nada menos que la querella de capítulos en el Código de Procedimiento Penal. Pero también la responsabilidad administrativa. Y diríamos que existe, por cierto, igualmente una suerte de responsabilidad constitucional emanada de los incisos finales del artículo 6º y también de las disposiciones del artículo 7º de la Constitución, ya que se hace efectiva a través de lo enunciado en el artículo 52, número 2 de la Constitución, particularmente respecto del Congreso, respecto de aquellos casos en que la Constitución libera a los jueces de responsabilidad. Los deberes, a los jueces digo de los tribunales superiores de justicia, los deberes y prohibiciones de los jueces se regulan, como ya ustedes conocen muy bien, en los artículos 311 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. La Constitución, quiero decir, desde el punto de vista de la interpretación de sus normas, no permite una interpretación amplia de las normas cuando nos estamos refiriendo a cuestiones relativas a materias orgánicas constitucionales. Así como esta, ¿no?, que es una materia claramente orgánica constitucional, a diferencia de lo que ocurre con la interpretación más amplia que se admite, por ejemplo, en materias dogmáticas o de interpretación de los derechos fundamentales, donde importa el principio pro persona y otros, ¿no? Allí es posible una interpretación amplia, pero que en lo que tiene que ver
con la arquitectura, con la organización del régimen político y constitucional, evidentemente que la interpretación no puede ser una interpretación tan amplia. Si bien es cierto que a partir de la Constitución, injusta según algunos, porque al Contralor Vigorena, yo recuerdo haber escuchado al profesor Patricio Zapata respecto a las condiciones personales del profesor Vigorena, desde el punto de vista no solamente profesional, sino ético, profesor de la universidad, que participa, por ejemplo, en una comisión donde se premia un libro de don Jorge Uneus, ¿no es cierto?, a que todos respetamos, se dio en condiciones políticas muy complejas, por haber tomado razón de un conjunto de reglamentos que tenían que ver con materias económicas, cuando se da una circunstancia favorable en unas elecciones y que hacen que lo que era antes la oposición acuda contra Vigorena, que hasta el día de hoy ha sido vilipendiado, diría yo, ¿no? Eh, entonces, si bien es cierto que a partir de la acusación constitucional del Contralor Agustín Vigorena, un hombre probo, sin lugar a dudas, en 1945, se ha ampliado la noción de deberes a una concepción más sustantiva, particularmente de los deberes, considerando la opinión tantas veces citada del profesor Ciro Bascuñán a propósito de esta misma acusación constitucional. No lo es menos que la exigencia que requiere para que así sea considerado es alta. En el libelo acusatorio se han considerado 3 capítulos. Los capítulos, sabemos, deben ser hechos específicos, como no lo establece esto la Constitución, lo establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Hechos específicos que permitan, de alguna manera, no lo estoy citando literalmente, encuadrar la acusación con los delitos, con las infracciones o abusos de poder que tasadamente están señalados donde en el artículo 52, número 2 de la Constitución. Porque en algunos casos se trata de delitos, ¿no es cierto? No para todo el mundo, por ejemplo, no para el presidente de la República, sí para los ministros de Estado, sí para los antiguos intendentes, sí para los delegados presidenciales hoy día, pero en otros, digamos, se trata de infracciones constitucionales que deberán requerir una mayor o menor gravedad, simples infracciones constitucionales o legales, como la máxima gravedad, la máxima, digamos, observancia que se exige respecto del presidente de la República, o abusos de poder. Ahora, esta terminología, digamos, la utilizo porque se corresponde con la tradición de la acusación en Chile. Por lo tanto, podemos decir que en Chile no solamente se tuvo presente, aunque no encontramos muchos antecedentes en la literatura constitucional con el impeachment, sino que se corresponde también con una práctica que se venía realizando en el país desde hacía varios siglos. E incluyo, por cierto, el modo previsto, y como mencioné hace un rato, en su tiempo por la Constitución de 1823. Los capítulos del libelo han sido concebidos como, primero, faltar a la verdad mintiendo a la opinión pública, y se asocia en sus fundamentos jurídicos al precepto de probidad. Se acompañan, como he hecho, una serie de entrevistas donde se presentan dichos del ministro acusado. En segundo lugar, sobre inhabilidades legales, es decir, no haber declarado su inhabilidad frente a posibles actuaciones futuras de un abogado hoy día muy cuestionado y sometido a proceso y procesado y detenido, y un ex ministro del Interior que a la sazón no era ministro del Interior, ¿ah? Y con una referencia a la idea de que esas inhabilidades se tienen que hacer valer cuando se ha producido un beneficio. Ahí con la duda que claramente produce el hecho de que la remuneración por una asesoría profesional pueda constituir un beneficio, que a mí me parece claramente que no lo es, en el sentido, digamos, que se exige, sobre todo, de la probidad. Tercero,
la transgresión al principio de imparcialidad, que sin duda es fuerte, pero que hay que entender que fue expresada en un chat, digamos, privado, donde se utilizó las palabras, digamos, de ni perdón ni olvido. Ahora, la función de la comisión, y ustedes lo saben muy bien, honorables diputados y diputadas, y de esta Cámara, es hacer llegar al Senado, primero a la sala de la Cámara de Diputados, es hacer llegar los antecedentes, los testimonios y las pruebas que permitan acreditar, del mismo modo como ocurre en el impeachment norteamericano, muy seriamente, un notable abandono de deberes, como no me cabe duda que ustedes lo están realizando y lo van a realizar. Se debe tener presente que los deberes de los jueces para estos efectos son deberes que hay que considerar, como dice la Constitución claramente, literalmente, y como todos nosotros sabemos, también la Constitución, si bien tiene que interpretarse en un sentido unitario, eso no significa que uno se tenga que olvidar de las palabras establecidas, es decir, el elemento gramatical importa. El ejercicio, dice, de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Ojo, en este principio, que no es una regla, es un principio que se va materializando posteriormente, lo que se exige es que en el ejercicio de las funciones se tenga estricto cumplimiento del principio de probidad en todas las actuaciones. Por lo tanto, se debe tener presente que los deberes mencionados son deberes ministeriales y no estrictamente morales, lo que no implica que no existan responsabilidades éticas. Para lo cual, digamos, para hacer efectiva la responsabilidad ética, la Corte Suprema tiene sus propias normas y mecanismos, particularmente el autoacordado 260 del año 2007, ¿no es cierto?, que hace aplicable el Código, como sabemos, de ética, supletoriamente iberoamericano, y establece además los principios éticos, pero lean ustedes y vean ustedes la manera en cómo se regula esto y que dice, cómo dice relación con los casos concretos que los jueces llevan para estos efectos. Nos parece también que en lo que respecta a la probidad, ella efectivamente hoy día, al ser incorporada como una norma constitucional en las bases de la institucionalidad, es un principio de carácter institucional muy importante. Y que no solamente se aplica a los jueces, no solamente se aplica a los funcionarios de la administración o a otros, sino que se alza como un principio constitucional aplicable a todos, en función de la obediencia al derecho que impone el artículo 6 de la Constitución, término este que usan los alemanes. Pero lo que hay que considerar es que, sin embargo, este principio se materializa a través de regulaciones que existen en el ámbito correspondiente, conforme al artículo 7 de la Constitución. Hay un régimen de competencia establecido en la Constitución. Hay un equilibrio constitucional que también a don José Victorino Lastarria le importaba, desde luego, considerar. Particularmente voy a citar la ley 20.880, pero también podemos recordar la ley de base u otras normas, digamos, otras leyes sobre la materia, la ley 20.880 sobre probidad del año 2016, artículo primero, señala en qué consiste la probidad. La probidad no es simplemente una falta a la moral, con lo cual no estoy diciendo que no importe en el derecho a la moral o la ética, por cierto que es importante, ¿no es cierto? Pero la probidad es una cosa distinta, tiene que ver con conductas, tiene que ver y con conducta, ojo, con conducta dice expresamente la ley que sirve de complemento a lo que señala la Constitución
funcionaria en el caso, ¿no es cierto?, de los jueces. Y por eso es que se exige, respecto de los jueces, una conducta funcionaria con mayúscula intachable. Pero también un desempeño honesto de la función o cargo, desempeño honesto y leal, ¿no es cierto?, de la función o cargo. Y ahora, ambas actuaciones, digamos, la conducta funcionaria y el desempeño tienen que funcionar bajo la idea tan cara al constitucionalismo de la preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Se alza entonces como un principio constitucional, ¿ah? Pero que se debe hacer valer, como digo, en el ámbito correspondiente. Desde luego, así ocurre no solamente respecto a los jueces en el Poder Judicial, a través de las comisiones de ética. De hecho, hay varios magistrados que están sometidos a la comisión de ética. Ocurre también en el ámbito del estatuto administrativo, ¿no es cierto?, a través de la ley 18.834, en el artículo 119 de la ley del estatuto administrativo, donde se establecen causales genéricas y específicas, ¿no es cierto?, de infracción a la probidad. Y en la causal genérica, obviamente, se considera que se haya infringido gravemente la probidad para proceder a destituir a un funcionario. Es decir, hay una cierta regulación, ¿no es cierto? Hay una cierta escala ahí, no simplemente se destituye ante cualquier infracción a la probidad a un funcionario. Hay una escala. Y entonces por eso se establece en el ámbito administrativo unas reglas de carácter genérico y otras de carácter específico, como por ejemplo aquellas de ausentarse por más de 3 días de sus funciones o por haber sido condenado a la persona por crimen o simple delito. Pero ciertamente cuando es grave, opera la destitución. Pero hay una graduación. Ahora, pero no parece aceptable a nuestro juicio o parece preocupante, y esto es algo que yo sé que ustedes, como diputados de la República, respetuosos del sistema constitucional, que un poder del Estado, cualquiera que sea, quiero decir, no parece aceptable, digo, que un poder del Estado pueda él tener tuición sobre el juicio del cumplimiento de la probidad de otro poder del Estado. Es decir, por ejemplo, del presidente de la República, sus ministros, del Poder Judicial, o por parte del Poder Judicial, creo yo que sería altamente preocupante que el día de mañana el Poder Judicial pudiera decir que tiene una atribución por reglas de juridicidad de la Constitución para decidir sobre la probidad de los senadores y diputados. ¿Ah? Creo que evidentemente eso sería insensato. La Corte Suprema misma puede hacer entonces valer la responsabilidad de un ministro eh, y en la administración pública todos sabemos que la responsabilidad por hacer efectivo el cumplimiento de probidad corresponde a los jefes superiores, ¿no es cierto? Corresponde al superior jerárquico. Respecto a las inhabilidades, yo aquí estoy aprovechando, estos temas han sido informados por distintos profesores, no quiero yo repetirme, yo simplemente estoy incorporando algunos elementos que pudieran servir a la honorable comisión para dilucidar el tema tan importante que tienen entre manos. Respecto a la inhabilidad, ¿no es cierto?, del capítulo segundo de la acusación, la causal contra el ministro Matus podría ser, a mi juicio, más bien una causal de recusación. En el Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 196, en los artículos que están ahí en torno al artículo 196, ustedes saben, artículo 197, 196, 97, se establecen las causales de implicancia y recusación. Y pareciera que esta es un tipo de causal, la que a través de los hechos que considera el libelo podría ser de recusación, y la causal de recusación se hace valer en el caso concreto, en el juicio de que se trata. Es decir, hay resguardos constitucionales respecto de esto.
Y yo creo que ahí lo que interesa a la comisión y también a la Cámara es investigar si en el caso concreto se ha producido una intervención del ministro que pudiera afectar, entre otras cosas, su imparcialidad. Por último, ustedes, señorías, tendrán que evaluar respecto del tercer capítulo sobre la imparcialidad, que es un capítulo específico ahí, si una expresión en un chat expresada en la libertad de una comunicación, a mí esto me hace efecto porque hice mi tesis doctoral sobre derecho a la vida privada, y yo sé que, bueno, el interés general prevalece sobre la vida privada, sin lugar a dudas, pero ustedes tendrán que evaluar, y no me corresponde a mí, si una expresión expresada en un chat, en el marco de una comunicación privada, eh, importa realmente una infracción a deberes ministeriales, sin que se acredite efectivamente que ello ha existido, por fuerte que sea esa declaración. Ahora, la función de la comisión eh, que ustedes integran diría yo, principalmente eh, realizar una labor jurídica, y en esto se parece al impeachment. Es decir, no implica una acusación genérica ni a voleo, sino que implica hacer un estudio como ustedes lo están realizando muy serio, escuchando los testimonios, escuchando las opiniones de distintas personas, entre ellos profesores de Derecho Constitucional o de otras disciplinas, digamos, para poder acreditar, digamos, si es que existe verdaderamente un notable abandono de deberes por parte de un magistrado. Y el notable abandono de deberes, todos sabemos, ya no quiero yo insistir sobre esto, implica, se ha considerado a través de la práctica, que debe consistir en actos reiterados, digamos, que conlleven al incumplimiento de los deberes o a un acto de suma gravedad, pero en el ejercicio de la función, en el ejercicio de la función. Entonces, yo quisiera terminar diciendo que la admisibilidad de una acusación requiere, en consecuencia, acreditar por parte de la Cámara para que luego se pueda realizar por el Senado el juicio público en conciencia, en unas condiciones distintas, ¿no es cierto?, por el Senado del abandono de deberes que son evidentemente y principalmente deberes jurídicos y funcionarios, sin perjuicio que importen los deberes éticos que están a cargo de la decisión de la propia Corte Suprema en este caso. Que yo sepa, y eso es un tema solamente que quería plantear, no ha sido levantado un expediente de remoción del ministro Mautu por la Corte Suprema. En el marco de distribución competencial, la remoción compete a la Corte Suprema a petición del presidente de la República, de parte interesada, de parte, no de cualquier persona, de parte interesada, digamos, como nosotros sabemos, o de oficio, o de oficio. De tal manera de que se pueda observar en el ejercicio ministerial una muy importante transgresión de los deberes ministeriales en el ejercicio de la función. Eso es todo cuanto pudiera yo informar a esta honorable comisión, señor presidente, y agradezco desde luego la gentileza de invitarme a exponer en el marco, por cierto, reducido el tiempo que esto implica. Muchas gracias. Gracias a usted, don Cristian. Señores diputados, ¿alguna consulta? Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a don Cristian. Le quiero agradecer su clara y extensa exposición. Eh, Escuchándolo, debo entender que aquí usted no comparte esta acusación, que no hay argumentos ni motivos plausibles para creer que hay un delito en esta acusación del señor Jean-Pierre Matus. Pero quiero aprovechar, don Cristian, por su intermedio, presidente,
me llama poderosamente la atención que los pocos invitados, por eso le agradezco su participación, que han estado presentes en esta comisión, porque varios se han excusado, me da la impresión que están en contra de esta acusación. No he escuchado ninguno, no he escuchado ninguno, presidente, por su intermedio, un comentario que voy a hacer a don Cristian, que valide, respalde esta acusación. Por eso me gustaría saber si es que estoy equivocado, señor Suárez, me aclarara el concepto. Yo todavía estoy evaluando cómo voy a votar definitivamente. Obviamente tengo algunos argumentos ya para tomar mi decisión, pero me gustaría escuchar una respuesta, ojalá más clara de su parte, señor Suárez. He dicho, presidente, muchas gracias. Ya, el diputado Arroyo también va a hacer una consulta. Muchas gracias, señor presidente. Quizá aclarar algunos puntos, disculpen, quizá aclarar algunos puntos que se han conversado aquí durante esta exposición, a la cual le agradezco, bastante clara, pero hay que señalar que la Cámara y esta comisión no está llamada a juzgar porque no permite, no es un tribunal de justicia. No siendo un tribunal de justicia, no proceden inmediatamente los incidentes de implicancia y recusaciones. Por lo tanto, cuando usted habla del artículo 197, en la causal 2 del capítulo 2 de la acusación del libelo, no procede en este juicio, como usted dice, que en todos los juicios se puede hacer, pero eso son los juicios de los tribunales. Entonces, cuando uno mira las acusaciones constitucionales de la Cámara, no los puede ver como un juicio normal de juicio civil o penal. Respecto de la vida privada que se conoce por algunos chats, resulta que hay un equilibrio entre vida privada, ejercicio de sus funciones, ahí están buscando un límite, pero hay una cosa importante, el artículo 80 que usted lo mencionó el artículo, pero no dijo que el artículo 80 de la Constitución establece que los jueces permanecerán en sus cargos mientras mantengan un buen comportamiento. ¿Y quién determina este buen comportamiento? Justamente es el mismo Tribunal Supremo a través de sus códigos de ética, en donde no establece también que no solo puede ser un abandono de deberes, sino que cuando un juez supremo abandona su deber, no solamente por faltar a trabajar o se demora mucho en su fallo, en el ejercicio de su labor, sino también en términos éticos cuando se configura también un notable reproche en su actuar. Y los jueces tampoco están exentos de lo que es la justicia en general. Si un juez atropella bajo influencia del alcohol y por estar fuera de su horario, no queda exento de la ley. Por lo tanto, hay implicancias que tienen que ver dentro del ejercicio de sus funciones, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Y lo que se le exige también a la alta investidura desde el momento en que es nombrado un juez supremo. Y ahí es donde se le solicita ese intachable e irreprochable conducta, no solamente en lo público, no solamente en lo ejercicio de sus funciones, sino que también en su área privada. Y ahí es importante en donde nosotros tenemos que también visualizar y ponderar en base a esta acusación constitucional. Recordemos que todos los jueces supremos también llegan a ser jueces simplemente porque hay un poder político también que los designa finalmente, que es el Senado. Y finalmente nosotros somos una Cámara acusadora y pues el juez es la Cámara del Senado, quien también fue que lo designó mediante el proceso que corresponde y establece la Constitución. Por lo tanto, yo creo que ahí para mí están los puntos esenciales respecto a lo que es la conducta intachable de un juez, separando su vida privada y del ejercicio de sus funciones. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Yo también quiero hacer una pregunta. Ha quedado como en evidencia de que obviamente toda persona que postula un cargo dentro del poder judicial
tiene que buscar los apoyos, en este caso para ser nombrado ministro de la Corte Suprema, el principal tribunal de justicia de la nación. A mí lo que me queda la duda cuando muchas veces se interviene, qué sé yo, para nombrar a una persona, eso puede dejar como comprometido a quién se va a elegir en el sentido del día de mañana estar en una determinada causa y poder intervenir a favor de alguien. Eso es lo que me llama la atención. Obviamente esto no está dentro del libelo, pero se habla mucho de eso. Después, pues, bueno, uno de los temas que se toma todo de acuerdo a un WhatsApp eh, y a las respuestas que dio el ministro a los periodistas, en un principio que no tenía nada que ver con el caso con el exministro del Interior, eh, Chadwick, o el señor Hermosilla, cuando él eh, apoyó, de alguna manera asesoró eh, al señor Hermosilla cuando se dio el juicio del exministro del Interior. Ahí él obviamente a los medios mintió. También uno de los WhatsApp se habla de una lista de personas que da a entender que de alguna manera que los que no lo apoyaron estaban como en la lista negra. Mi pregunta es la siguiente: como tenemos claro que nosotros no somos un tribunal y podemos aplicar la parte política, según su opinión, estas causales podrían ser argumentos para una acusación plenamente dentro de lo que nos corresponde a nosotros, más que legal, sino que política. Esa es mi consulta, eh, don Cristian. Y también quiero reiterar lo que dijo el diputado Arroyo en cuanto cuando se habla de la figura intachable. Todos estos hechos, alusiones, que pueden de alguna manera, eh, no sé, encasillar la forma de pensar y de actuar de una determinada persona. eh, Mi pregunta, si bien es cierto, tampoco está dentro del marco legal, en lo que es mentir. Bueno, todo esto se traduce en WhatsApp nomás, pero yo quiero tener claro si esto constituye un argumento para que sea mirado esta acusación por parte de la Cámara como política. Y quiero reiterar, solamente política. Gracias y le pido que pueda contestar las preguntas de los señores diputados. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto respondo intentaré, digamos, responder a las preguntas en un tema que indudablemente, como ustedes saben, es siempre complejo, delicado y tiene que ver con los equilibrios políticos, como decía don José Victorino Lastarria, digamos que también importan, ¿no? No solamente lo que la opinión pública en un momento determinado pueda estimar, sino que también cómo poder tener una actitud de conservación del régimen constitucional adecuadamente hacia el futuro sin tener riesgos muy grandes hacia el futuro. Ahora, señalaba el honorable diputado, en primer lugar, ¿no es cierto?, que le llamaba la atención que
la mayor parte, yo eso no lo he visto necesariamente así, están en contra de la acusación constitucional. Dice, todos los profesores están en contra de la acusación constitucional. Se pregunta a él si eso es así y si yo personalmente estoy en contra de la acusación constitucional. Yo quiero decirles a ustedes que evidentemente yo tengo una opinión, pero he tratado de enmarcarme dentro de lo que fue la convocatoria, porque me parece que esta es una atribución que la Cámara de Diputados tiene, ¿ah? Y que tiene el Senado, que es muy importante la acusación constitucional, porque la acusación constitucional, si bien tiene, digamos, elementos que son reglados y son jurídicos, también cumple una función política. Yo personalmente no creo que sea un juicio político, con todo respeto por quienes sostienen esa tesis. Y ya creo que he podido mostrar aquí las diferencias que existen con el impeachment y cómo incluso en el impeachment norteamericano hay un apego a el cumplimiento de reglas y particularmente exigibles respecto de la Cámara de Diputados, no tanto del Senado, porque en el Senado es donde se va a hacer, como se decía antes en Chile, el juicio público, lo que algunos podrían entender como juicio político, ¿no es cierto? Allí es donde cada senador va a tener que resolver en conciencia, pero va a resolver en conciencia tomando en consideración los estándares altos que a mi juicio deberían exigirse respecto al trabajo y que yo sé que ustedes están realizando de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, desde luego yo no niego, y me parece que es muy importante en el sistema constitucional, que exista como este, lo dije en la intervención, este último control. Ahora, otra cosa es que ustedes ponderen efectivamente si los hechos son suficientes en el caso de la acusación a un ministro, porque de otro modo, digamos, ustedes pueden sentar un precedente muy peligroso para el país en el futuro, muy peligroso. Y yo sé que eso no está en las mentes de los señores diputados y miembros del Parlamento. Ahora, el diputado, honorable diputado Arroyo, nos pide aclarar, ¿no es cierto?, la noción de buen comportamiento del artículo 80 de la Constitución, eh, el hecho de que la Cámara no es un tribunal de justicia, en la misma idea, ciertamente, por supuesto que la Cámara de Diputados es una Cámara política, no es un tribunal de justicia, ni el Senado es un tribunal de justicia. Eso hace que algunos piensen entonces que lo que están haciendo es meramente un juicio político. Pero eso ni siquiera en el impeachment norteamericano. Basta con leer cualquier libro de Derecho Constitucional de los Estados Unidos. Yo he citado aquí al profesor de Harvard, profesor Lawrence Tribe, como un ejemplo, pero podría haber muchos otros, digamos, para ver cómo, incluso en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde el impeachment procede en contra de delitos muy graves como la traición, como el soborno o altos crímenes y delitos respecto de funcionarios, se van estableciendo esos límites, se van estableciendo esos límites. Entonces, la naturaleza de la acusación constitucional, es lo que yo quería decir en mi intervención, implica, como han dicho la mayor parte de los profesores, por lo que me parece, una mixtura entre lo que podría ser un juicio político a secas, que por lo demás no existió nunca en Inglaterra, era más bien un juicio penal, y, ¿no es cierto?, un juicio jurídico. No es tampoco un juicio jurídico, porque evidentemente la Cámara no es un tribunal, ni el Senado es un tribunal. Simplemente lo que se pide del Senado es que actúe como un jurado, y en ese sentido tiene toda la razón el diputado Arroyo. Ahora, respecto, claro, a que se pueda reprochar a un ministro de Estado el cumplimiento de delitos comunes, no cabe ninguna duda. Un ministro de la Corte Suprema, como cualquier persona, y en ese sentido sí, creo yo, a diferencia de lo que establece el Libelo, que se equivoca, a mi juicio, desde el punto de vista del lugar desde el que parte, en este sentido sí, por supuesto, los ministros de la Corte Suprema pueden ser objeto de responsabilidad y sancionarlo por los delitos que cometan, un crimen, un abuso sexual o lo que se nos puede ocurrir, ¿no es cierto? Y allí
se procede simplemente. Pero aquí estamos hablando de los deberes. La Constitución no puede, yo creo que hay una cierta tendencia en el mundo actual a no considerar lo que son las palabras de la Constitución. Hay una cierta tendencia, la ha habido también, me van a perdonar esta digresión, en los procesos constitucionales a entender que uno puede poner cualquier cosa en la Constitución. No, la Constitución tiene un sistema, es una máquina, de algún modo, ¿no es cierto?, que hay que cuidar en términos de los equilibrios, porque las decisiones que nosotros adoptemos pueden ser muy importantes, pueden afectar el funcionamiento del Estado constitucional de derecho. Entonces, claro, la verdad es que los deberes están así enunciados desde el año 1833 como deberes, y los deberes de los jueces nosotros los podemos encontrar claramente expresados, ¿no es cierto?, en disposiciones del Código Orgánico de Tribunales. El Código Orgánico de Tribunales tiene un párrafo completo destinado a la responsabilidad de los jueces y tiene un párrafo también donde se establecen los deberes y las obligaciones de los jueces. Pero esos deberes y obligaciones son funcionarios. Entonces, a mí me parece que yo no estoy en condiciones de ponderar esto, perdónenme que no lo voy a hacer porque me parece que sería una falta de respeto, porque esta es una atribución, diríamos, soul, como dicen los norteamericanos, única, que corresponde a la Cámara de Diputados de ponderar, ¿no es cierto?, esta situación, pero obviamente que se debe tratar de deberes, a mi juicio, que impliquen responsabilidad ministerial en el ejercicio de las funciones. Entonces, el presidente hace una interesante también pregunta y hace una aclaración que a mí me parece relevante cuando él señala, mire, el libelo no cuestiona el que el ministro acusado haya buscado apoyos. Bueno, en un país donde esto funciona de esta manera, digamos, es el sistema de nombramiento de los jueces lo que de algún modo obliga muchas veces a quienes pretenden llegar a estas altas funciones a tener que realizar contactos con quienes van a tomar la decisión, que son cuerpos políticos, pues. Lo tienen que hacer con el Senado, el presidente de la República. Indudablemente que hagan llegar sus antecedentes y por eso mismo el libelo no lo considera y criteriosamente el señor presidente lo estima así también. No es el tema aquí a cuestionar. Ahora, claro, una expresión como decir, mire, una especie de lista negra, una expresión en un chat, indudablemente que es una expresión que no podemos compartir, pero el punto, creo yo, que aquí hay que considerar es si basta. Yo me estoy recordando aquí de las innumerables páginas que los autores norteamericanos dedican no solamente al caso Nixon, sino que, por ejemplo, también al impeachment sobre el presidente Clinton. Fíjense ustedes que el presidente Clinton faltó a la verdad, mintió, pero no solamente mintió, cometió perjurio en el marco de una acusación de abuso sexual, digamos. ¿Ah? Y sin embargo, digamos, el sistema y el juego de la Cámara de Representantes no dio lugar a que pudiera hacerse efectiva su responsabilidad por esto. En algunas ocasiones también en los Estados Unidos se ha procedido respecto a esto por mentiras cometidas por ministros de la Corte Suprema, pero no en todos los casos. Y eso se ha ponderado mucho en los Estados Unidos. ¿Ah? No en todos los casos. Hay algunas experiencias que lamentablemente en este caso aquí ya no puedo ilustrar, pero les cito el libro de Tribe, que es un autor contemporáneo, digamos, y que es muy versado sobre estas materias. Entonces, el presidente nos pregunta si es que además podrían haber argumentos aquí más que legales, políticos. Bueno, yo ya lo he dicho, digamos, la acusación constitucional indudablemente tiene elementos, pero no es lo único. No, tiene elementos propios de un juicio político, porque de otra manera no se habría entregado a la Cámara de Diputados o al Senado una decisiones de esta naturaleza. Pero lo que yo quiero significar simplemente es que eso es algo que está arreglado y que responde
no solamente al antecedente que se suele citar, que es el impeachment, sino que a nuestra tradición constitucional, en el juicio de residencia, en las disposiciones de constituciones anteriores a la de 1833 también. Ahora, la expresión intachable, conducta intachable, por supuesto que está relacionada con un cierto juicio moral, pero no cabe duda tampoco que la probidad no es estrictamente un juicio moral solamente sobre las personas, que corresponderá a un tribunal de ética, digamos. Yo creo que allí existen muchos tribunales de ética establecidos, no solamente en los poderes, los órganos del Estado, en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema, en ciertas instituciones, en las propias universidades, digamos, también existen códigos de ética, pero la probidad propiamente, en los términos que se establecen en la ley que yo voy a citar, que está también antes en la Ley de Bases de la Administración del Estado, en otras leyes, incluida la propia, no en la ley propiamente, sino que en decisiones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, sobre esta materia en la cual yo integré, exige que la probidad se refiera a conductas, a desempeños, en el ejercicio de la función, el desempeño honesto de la función. Y lo que hay que determinar es si es que se ha hecho preeminencia en el ejercicio de la función. O sea, lo propio de un ministro de la Corte Suprema es participar con imparcialidad, con independencia en la resolución de casos. Yo no puedo ponderar aquí como profesor si es que eso ha ocurrido en el caso del ministro Matus, que en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de su ministerio, hubiese actuado con imparcialidad, incluso en casos de personas que hoy día están siendo procesadas, digamos, investigadas, que se encuentran detenidas y que indudablemente provocan gran impacto público. Pero me parece que lo que corresponde a los órganos del Estado es actuar en el esquema de las competencias que les han sido entregadas en un país además como Chile, de larga tradición constitucional, de respeto a la institucionalidad, de respeto a la juridicidad. A mí me parece que, digamos, honrará, y si no me cabe duda, que el Congreso va a actuar de manera muy seria como lo exigen las circunstancias en un momento tan difícil y desde luego de desazón de la opinión pública que muchas veces no entiende lo que ocurre con algunos comportamientos que pueden estar muy fuera de lo que acabamos de señalar. Eso me Gracias, atrevería yo, presidente, no sé si he respondido adecuadamente, si parece completa mi respuesta. muchas gracias, don Cristian. El diputado Romero, Gracias. Solamente una reflexión, señor Suárez. Lo he escuchado con atención, en más de una oportunidad usted hizo referencia a la Constitución y las acusaciones constitucionales norteamericanas. En 200 años tuvieron muy pocas acusaciones constitucionales, se me viene a la memoria mientras lo escuchaba. En el gobierno anterior, las actuales autoridades presentaron más de una docena de acusaciones constitucionales, más de una docena. Y hoy día precisamente son esas autoridades las que han presentado las acusaciones constitucionales contra los 3 ministros que estamos conociendo acá en el Congreso. Repito, solamente una reflexión. Ojalá lo escucharan con más atención estos personajes para evitar esta situación que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Ojalá nos pudiéramos comparar de mejor manera con Estados Unidos. Gracias, presidente. muchas gracias, Me permite, señor diputado. presidente, recientemente en el diario La Tercera, el exministro del Tribunal Constitucional, por quien tengo un gran respeto, el exministro García, ha hecho una publicación, me parece que fue en el diario La Tercera, precisamente, señor diputado, haciendo referencia a esto que usted menciona, críticamente, por cierto. Muchas gracias, don Cristian. Diputado Arroyo, ¿quiere hacer alguna pregunta?
Bueno, le reitero los agradecimientos de la comisión, don Cristian, por haber tenido la amabilidad de exponer, escuchar también las inquietudes de los diputados. Muchas gracias, que tenga buen día y lo que queda de la semana. Lo mismo a usted y mucha suerte. Que esté muy bien. Los acuerdos pendientes, entiendo que van a tomar acuerdo. Secretario, bueno, lo que conversamos, votar el próximo lunes. Lunes 14. Lunes 14, porque por los antecedentes que usted entregó de que el señor ministro Matus y su abogado vendrían el lunes. Eventualmente, ¿eh? Eventualmente, Eso es pero extraoficial. Yo no tengo- yo creo que eso hay que confirmarlo. Eso sí, me da mucha extrañeza de que de parte de ellos, cuando en un principio habían dicho que estaba muy interesado de venir el señor ministro y de hecho quizás antes o entregar acá, ¿no es cierto?, el libelo acusatorio en cuanto a la respuesta, eh, y no pasa nada. Desgraciadamente no pasa nada. El señor secretario ha llamado al abogado y todavía no lo ha tenido claro. Claro, ha tenido ciertos argumentos en el sentido de que ha tenido que conformar sala, pero esto es una acusación constitucional. Yo creo que debería darle cierto interés, demostrar un interés cuando, quiero insistir, en los por la relevancia que tiene, ¿no es cierto?, y las consecuencias que puedan tener. Yo he estado antes en otras comisiones también de acusación constitucional y por lo menos viene el abogado. Y en este caso no ha pasado nada y lo último que le ha dicho al secretario de la comisión, que sin confirmar, que vendrían el día lunes, el mismo día que ya vamos a votar y es el último plazo. ¿Estamos de acuerdo, señores diputados? Se vota hasta total despacho. Eso Sí, el día lunes y obviamente traer una cierta argumentación al momento de votar. por escrito. Por escrito tiene que venir, obviamente, y después también cuando hagan, eh, en la misma sala, La intervención, claro. hagan la intervención, tienen que llevar también una intervención un poquito más larga para poder dar sus argumentos. Diputado Romero. Mire, lo que estaba comentando, a lo mejor el señor Matus está muy confiado en el resultado de esta acusación, como no se presenta él ni su abogado. Pero bueno, cada uno es responsable de lo que dice y lo que hace. Eh, Quiero saber primero si mañana tenemos sesión, si es a la misma hora, si hay invitados confirmados. Segundo, eh, al momento de votar, señor secretario, por su intermedio presidente, ¿cuántos minutos vamos a tener para argumentar nuestra postura, nuestra votación en la comisión? No estoy hablando de la sala. Yo le explico, ya, Me perfecto. gustaría saber, por favor, secretario, por su intermedio presidente. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, para el día de mañana está confirmado el ex ministro de la Corte Suprema, el profesor de la Universidad de Valparaíso, el señor Pedro Pirri. Y en principio, don Nicolás Sepúlveda, que es un periodista de Ciber que ha hecho estas investigaciones, pero él no tenía claro si podía venir mañana. Pero tenemos confirmado a don Pedro Pirri. Ahora, la sesión está citada a las 8:30. ¿Podríamos ustedes acordar modificarla de 10 a 11:30 o a 12? Eso depende de usted. Señor secretario, yo tenía un compromiso con la presidenta de la Cámara No. en el sentido de tratar de no sesionar en forma paralela. Y por eso fijamos el horario de las 8:30 hasta las 11. Yo quiero que eso lo respetemos porque lo Perfecto. habíamos conversado. Diputado Arroyo.
Señor presidente, siento que si usted tiene a las atribuciones de determinar los horarios, pero fue inconsulto también con el resto de la mesa, nosotros también estamos en otras comisiones y se autorizó expresamente, porque cuando las acusaciones se sortearon, la presidenta dijo que se autorizaban incluso a funcionar a la misma hora de las salas. Y después cambiaron la interpretación diciendo que solamente iba a ser durante los transcurso de los 6 días. Esos días son los que estamos hoy día viviendo. Así es. Por lo tanto, perfectamente. ¿Por qué digo esto? No por nosotros, porque nosotros tenemos que estar aquí en nuestra función, pero estamos trayendo invitados que vienen de afuera y pedirles que estén aquí a las 8 de la mañana, viajar desde Santiago, con lo peligroso que es el viaje de llegar hasta acá, creo que es una irresponsabilidad solamente por el acomodo nuestro, que pienso que no está correcto, teniendo la autorización expresa de eso. Si es una atribución y la quiere tomar, está bien. No, sí, de acuerdo a la comisión. Sus argumentos obviamente son totalmente válidos. Esto lo conversamos anteriormente, pero quiero escuchar al secretario. Presidente, queda un solo invitado para mañana, que es don Pedro Pierri, que entiendo que él vive acá en Valparaíso. En principio, y él confirmó, o sea, él tiene claro que mañana la sesión es a las 8:30, o si no nos habría dicho, y viene presencialmente. Estoy hablando en principio, tengo que corroborarlo, pero así sería. Y por reglamento nosotros podemos sesionar paralelamente. Sacaron esa interpretación que los últimos 6 días, y efectivamente estamos en esa etapa. Así que, y lo otro, hay que fijar el horario del lunes. ¿A partir de qué hora la sesión? Perdón. Eso depende de ustedes y el tiempo que sea necesario, por la relevancia que tiene el voto. Gracias, secretario. Bueno, quedamos mañana a las 8:30. El lunes yo creo que ahí podemos Y paralelo con la sala, no hay problema. ponernos de acuerdo. Puede ser, no sé, si a ustedes les complica o a los dos diputados, tendría que ser un poquito más tarde, obviamente. Usted acá, perdón, no tengo todavía el lunes, depende del horario que se Correcto. acá, Yo creo que el lunes A las 11. podemos, no, a las 11 también puede complicar al diputado Calipto, que viene de afuera, al diputado Bugueño. A ver, ¿por qué no lo dejamos el día lunes a partir de las 3:30? Como el lunes comenzamos la tarde, así que yo creo que es para que esto, porque tenemos que estar todos para votar. Tenga la consideración, lo único que les pido, que tenga la consideración que nosotros tenemos que terminar el informe, de lo que termina acá. Bueno, esa es obligación de nosotros. Tiene que ser hasta total despacho. Así que ya, Ya, no importa, no, ya, a a las ver, 15:30, ya, no importa. Yo Ya. no les quiero tampoco crear problemas. No, ya, a las 15:30, déjelo aquí nomás. 15:30 Ya. para el día lunes. Yo quiero reiterar de que se ha respetado los invitados que ha hecho la parte acusadora, ya en el sentido de que se han llamado, se han invitado a todas esas personas que ellos estaban invitando, pero desgraciadamente, por circunstancias ajenas a la comisión, ellos han dado sus argumentos que por razones de trabajo, de horario, les complicaba venir. Y insisto, para que no quede ninguna duda, en el sentido que nosotros les estamos dando todas las garantías. De hecho, nos hemos preocupado, aparte que le avisa al señor secretario, al señor Aedo, que es como el representante, el diputado Aedo, del nivel acusatorio, entregándole la información. Yo reitero el horario, quién va a venir, para que él esté en conocimiento. Obviamente él cumple una función importante, es el vicepresidente de la Cámara y muchas veces tiene que estar en sala, pero se le ha entregado todas las garantías de parte de esta comisión y sus miembros. Perfecto, Ya. gracias, presidente. Entonces, por haberse cumplido El objeto de sesión. el objeto de la sesión, se levanta.